Bueno, buenas noches. Para quienes no me conocen, yo soy Aldo Lema, economista, maragato por adopción y un gran defensor de la Feria Internacional del Libro de San José. Y es un honor, la verdad, de tener como invitado en la feria este año y que me toque presentar a Carlos Peña. Carlos Peña es chileno, como muchos de ustedes saben. Yo diría que es quizás hoy el intelectual chileno más relevante, con mayor incidencia en el debate público contingente, pero también con una larga lista de libros publicados en diversos temas filosóficos, historia de las ideas, políticos, ensayos sobre la sociedad chilena en base al análisis y a la evaluación de los desarrollos teóricos que hay en temas filosóficos, políticos, económicos, sociales y sociológicos a nivel global aplicados a Chile. Es un gran provocador, un columnista serial, todos los domingos en El Mercurio, que es el principal diario de Chile, provoca a grandes audiencias, genera polémica y en algún sentido nos hace pensar. Y yo creo que en Uruguay, y por supuesto que en San José, que está, digamos, dentro de esa realidad, necesitamos que nos hagan pensar en la discrepancia o en la coincidencia. Necesitamos pensar, necesitamos dialogar, necesitamos incorporar argumentos al debate para que, digamos, esa a veces incipiente grieta que puede pasar en distintos ámbitos se achique. Carlos Peña, debo reconocer que cuando yo lo leía por primera vez hace unos 20, 25 años tenía discrepancias en temas económicos, entonces me fue conquistando en muchos otros temas y logró, digo, al menos conmigo, logró justamente que llegara a leer y entender muchos de sus argumentos bien justificados sobre la realidad global, pero también sobre la realidad chilena. Es abogado, estudió Derecho en la Universidad Católica, ejerció como abogado, luego hizo una carrera docente que ya completa casi 4 décadas, cerca de 4 décadas. Es rector de una de las universidades chilenas más importantes, la Universidad Diego Portales, y como les decía, además participa activamente en el debate público a través de columnas, como tuvimos también nosotros en el pasado intelectuales que incidieron. Ha escrito, digamos, un libro que se publicó en 2023 que es tremendamente provocador. Todavía hay pocas ediciones, hay pocos ejemplares en Uruguay. Se llama Hijos sin padres, ensayo sobre el espíritu de una generación. A mí me encantaría comentarlo, por supuesto, pero creo que hoy ustedes están acá para escucharlo a él y tenerlo en San José. Es tan importante que vamos a tratar de que todo el tiempo posible lo pueda utilizar él justamente para, digamos, referirse a esta generación, que es una generación primero nacida a fines de los 80, principios de los 90, en Chile, pero también en cualquier otra parte del mundo, tiene bastantes características comunes, pero que tiene una realidad particular o una concreción particular en Chile, es que esa generación llegó al gobierno. Entonces eso obviamente nos mete en un terreno del punto de vista político y a su vez de consecuencias hacia futuro de cómo esa generación se manejó en el ámbito de la esfera pública, en la esfera política y demás, durante los años que fue oposición, y cómo se ha manejado, digamos, desde que llegó al gobierno, digamos, en el año 2022. Este libro tiene 9 capítulos más una introducción. Los primeros capítulos, del 1 al 7, básicamente hacen referencia a los rasgos socioculturales de esa generación, y si uno leyera hasta el capítulo 7 probablemente, y terminar ahí, podría decir, estoy
haciendo referencias a una generación en Uruguay, una generación en cualquier otro país en donde las condiciones materiales de su existencia mejoraron sostenidamente en un plazo muy breve de tiempo. Yo no voy a hacer referencias, digamos, por ahora a esos capítulos, sino que voy a empezar para motivarlos leyendo el capítulo 8 y de ahí vamos a ir a esos rasgos socioculturales que describe Carlos. Dice en el capítulo 8, el falso despertar. Todos los fenómenos o rasgos que hemos examinado hasta ahora, esos rasgos socioculturales, que configuraron a la generación nacida a fines de los 80 o principios de los 90, configuran un mundo distinto al que hasta su aparición existía. No se trata, como es obvio, de que el entorno físico haya cambiado. Un mundo en el sentido fenomenológico se constituye a partir de una cierta sensibilidad vital que al modificar el horizonte contra el cual recortamos lo que nos ocurre, puesto que las cosas son para nosotros esto o aquello dependiendo de lo que esperemos, modifican la totalidad de la experiencia. Se produce entonces la no contemporaneidad de lo contemporáneo. O sea, esta generación, por algunas razones, por algunos factores socioculturales, es una generación no contemporánea con la contemporaneidad hasta ese momento. Aparece una nueva sensibilidad vital a cuya luz el mundo revela defectos que se tornan intolerables. Bueno, sobre eso vamos a empezar a hablar, primero dándole la bienvenida a Carlos y agradeciéndole que esté en San José. Esto es realmente un esfuerzo importante y que merece ser destacado, digamos, para la organización. Y, por supuesto, un honor que nos puedas ir insertando, transitando en estas páginas de este libro. Muchas gracias, Carlos. No, muchísimas gracias a todos ustedes, desde luego, por su presencia aquí y a Aldo por haber gestionado esta invitación. Me parece a mí que una buena manera de asomarse al tema de este libro, desde luego sin examinarlo exhaustivamente por ahora, consiste en que nos detengamos brevemente al menos sobre el concepto de generación. Porque sería tal vez necesario reparar en el hecho que la palabra generación tiene un sentido puramente cronológico, pero además tiene un sentido sociológico. Cronológicamente hablando, las generaciones son parte de la existencia humana, digamos. Todos nacemos, ¿verdad? Venimos a este mundo y desaparecemos en algún momento en un lapso de tiempo predeterminado, de manera que de alguna manera cualquier sociedad de cualquier momento histórico está tejida por generaciones en este sentido cronológico, es decir, por personas nacidas en tiempos distintos. Esto es bastante evidente. Pero sociológicamente hablando, la palabra generación, el concepto de generación alude a una cuestión distinta. Alude al hecho que de pronto personas que viven en un mismo punto del tiempo no son, sin embargo, contemporáneos, porque son portadores de un horizonte vital radicalmente distinto uno respecto del otro, ¿no? Y entonces la pregunta que cabría formular es cuándo o cómo o por qué se configura o aparece este fenómeno generacional en el sentido sociológico, es decir, por qué de pronto en las sociedades verificamos este fenómeno consistente en que personas nacidas en momentos distintos del tiempo poseen un mundo, es decir, una manera de experimentar el tiempo, de vivir el futuro, de concebir el presente y el pasado, que es distinto e inconmensurable a la manera que tienen de experimentar el tiempo los más viejos, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Cabría preguntarse. O para decirlo de una manera más bien antropológica, habitualmente en las sociedades, los más jóvenes aprenden de los más viejos, es decir, las sociedades se reproducen a sí mismas y se sostienen en el tiempo con una cierta identidad, cuando los más viejos transmiten a los más jóvenes una misma conciencia moral. Pero de pronto hay sociedades, y a mí me parece que hoy día estamos en un momento como este, en que los más jóvenes se despegan, por decirlo así, de esta transmisión cultural. Los viejos ya no logran transmitir una misma conciencia moral a los jóvenes, y ocurre al revés. Entonces los jóvenes empiezan o a aprender de los viejos, los viejos a aprender de los jóvenes,
o los jóvenes aprender unos de otros, pero esta cadena de transmisión generacional se rompe. Entonces, o sea, hay, Carlos, como tú dices en el libro que hay ocurre quizás en el mundo, pero particularmente en Chile, una ruptura muy marcada, como no se había visto en mucho tiempo, entre jóvenes y viejos, al punto tal de que ahora cuesta ver esa línea de continuidad. Claro, no existe tal línea de continuidad y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se produce esta ruptura? ¿No? Y la explicación que conocemos desde una literatura muy temprana, que es de comienzo del 20, que se ha reiterado una y otra vez durante las investigaciones, es que cuando las sociedades aceleran, por decirlo así, el tiempo histórico, es decir, cuando se moderniza muy rápidamente, cuando sus condiciones materiales de existencia cambian muy rápidamente, que es lo que ocurrió en Chile, en apenas 20 años cambió de la tierra al cielo, digamos. Cuando eso ocurre, de pronto se produce este fenómeno conforme al cual quienes vienen a este mundo en los momentos iniciales de este cambio, cuando el cambio ya se está insinuando, entran en una especie de incomunicación radical con aquellos que habitaron el mundo que se está dejando atrás. Entonces se produce esta ruptura, que es lo que se llama, digamos, ¿verdad?, la brecha generacional, pero que en el caso de Chile es muy marcada porque en un lapso muy breve de apenas 20, 25 años, o sea, el tiempo que dura una generación vital, una misma peripecia vital, se produjeron cambios tan radicales, que de pronto todos quienes habitan en un mismo punto del tiempo, se produce la paradoja que no son contemporáneos, no comparten el mismo tiempo, no comparten la misma experiencia vital, no comparten el mismo horizonte de sentido, y entonces estos grupos humanos empiezan a separarse unos respecto de los otros, que es lo que ocurrió en Chile con la generación que, como recordaba recién Aldo, irrumpió, digamos, nació entre fines de los años 80 y comienzos de los 90, que es la época que coincide, entre otras cosas, claro, en el caso de Chile al menos, con la aparición de las redes, que no son un mecanismo de comunicación como el teléfono, sino que las redes son una infraestructura, digamos, de identidad sociocultural que lo cambia todo. Coincidió también la aparición de esta generación con el deterioro de los grupos primarios, es decir, en Chile en los años 90 se produjo una especie de debilitamiento muy radical de la familia, del barrio, de la iglesia, de los partidos políticos, de la escuela, o sea, todo lo que llamaríamos agencia socializadora, de manera que esta nueva generación es una generación anómica, digamos, sin mucha orientación normativa, más bien con un fuerte apego a la propia subjetividad, ¿no? Es una generación persuadida de que la convicción íntima es la fuente de validez de lo que piensa o de lo que dice. Y en tercer lugar, paradójicamente en el caso de Chile, es la generación más escolarizada que nunca hubo en la historia de Chile. Entonces tenemos una generación con una infraestructura de la comunicación que es ficticia, que son las redes, donde se comparece con una identidad que no es la real, digamos, no es el yo, no es mi yo auténtico o verídico, es un yo inventado, un yo ficto, con el que yo comparezco en una ficción de diálogo público que son las redes. Una generación en consecuencia que participa de esta forma de interacción, donde la conexión sustituye al encuentro, el encuentro interpersonal, como el que estamos teniendo acá, es sustituido por la conexión fática, como dicen los lingüistas, ¿no? Y esta generación, configurada de este modo, digamos, es una generación además, como digo, anómica, porque vino a este mundo cuando las agencias de socialización estaban muy débiles, y en consecuencia es una generación anómica, que vale la pena reiterarlo, cuenta con su propia subjetividad como la fuente de validez de lo que cree o lo que dice, lo que la hace una generación, diría yo, al revés de lo que uno pudiera pensar. No una generación relativista, como a veces se dice. No, es una generación con tendencia al fanatismo, porque cuando usted tiene como única fuente de validez de aquello que dice, su propia subjetividad, se apega a ella con dientes y uñas, no admite la menor duda, porque cualquier duda en lo que usted siente aparece como una amenaza a su identidad. Entonces es una generación también con convicciones muy fuertes, y al revés de lo que uno pudiera creer, no una generación relativista, sino una generación más bien con tendencia a las convicciones totales o absolutas, ¿no? Y paradójicamente una generación muy escolarizada. En el caso de Chile, y con esto concluyo esta parte, digamos, en el caso de Chile, la generación a la que aludo, la nacida en los 80 y los 90, es una generación
que hoy día incorporó, digamos, en su horizonte vital la educación universitaria. Pero sus padres tienen prácticamente el 70%, en el caso de Chile, escolaridad incompleta, lo que acentúa esta brecha generacional tan dramática que venimos recién describiendo. Bueno, acá hay un conjunto de temas que yo los voy a, digamos, a recapitular para después retomarlos. Además de esta definición de generación que tiene como un horizonte vital distinto al del entorno, al de los padres, etcétera, que es un concepto muy importante, en algún sentido Carlos puso énfasis en el rol de las redes, pero también hay otros temas que él trata en estos rasgos sociológicos, ciertas contradicciones que tiene esta generación, que después los podemos tomar, cierta resistencia a la autoridad, ¿ah? Una cierta inconsistencia entre las competencias técnicas que el mercado le reclama y que está dispuesto a satisfacer por esa escolaridad que consiguió, combinado al mismo tiempo con una cultura del consumo, como decía Carlos, que estimula la subjetividad, el rol de las redes, el rol de la identidad, de construir la identidad, etc. Pero volviendo un pasito simplemente atrás, hijos sin padre, o sea, acá hay algunos profesores de filosofía, alguna profesora de filosofía, hijos sin padre podría ser interpretado freudianamente, es decir, hijos que se volvieron, por ejemplo, rebeldes con el padre, ¿ah? En el sentido freudiano. Después veremos si están en reconciliación o no, pero no tiene nada que ver con eso. ¿Y por qué entonces la idea de hijo sin padre? A ver, por dos razones, porque el padre puede ser entendido, digamos, como el ascendiente, es decir, aquello de lo cual yo provengo, ¿verdad? O puede ser concebido como una función, la función paterna, que es la función de la autoridad, digamos. Y en esta doble dimensión, creo yo, la generación de la que estamos ahora hablando presenta particulares características, porque es una generación, para decirlo resumidamente, que tiene una especie de alergia a la autoridad. Este es un rasgo muy fundamental, creo yo. Y es una generación que ha roto las cadenas de la temporalidad. Permítanme referirme a ambas cosas brevemente. Fíjense que uno de los rasgos más notorios, por lo menos de esta generación, en el caso de Chile, en el caso de la experiencia chilena, pero yo creo que esto se reitera en otras sociedades, es que se trata de una generación que, como digo, tiene una fuerte resistencia, una espontánea resistencia a la autoridad, ¿no? En la escuela, en la familia, particularmente, que son las dos agencias socializadoras típicas, digamos. Y esto, creo yo, es consecuencia de un fenómeno que tal vez en Uruguay también se ha producido, porque yo lo he visto en otras partes de la región de América Latina y en Europa continental, para qué decir, con mucha antelación. Se trata de lo siguiente: de pronto se generalizó en la cultura pública la idea de que la manera que tenemos de concebirnos a la hora de la comunidad política, porque en la comunidad política nos concebimos, ¿verdad?, como personas iguales y nos tratamos recíprocamente como individuos autónomos. Esta es la condición de la ciudadanía. Decir que somos ciudadanos quiere decir que somos iguales y que cada uno de ustedes tiene la misma capacidad de discernimiento que yo a la hora de tomar decisiones y que en consecuencia tenemos que respetarnos íntegramente sin que ni yo incida en la decisión que ustedes toman ni ustedes en la mía. Pues bien, esta concepción de la comunidad política se fue expandiendo poco a poco en el ámbito de la cultura pública hasta infectar, hasta empapar a la escuela y a la familia. Y entonces de pronto, sin darnos cuenta, empezamos a concebir la escuela también como una comunidad de iguales y la familia también como una comunidad de iguales, ¿no? De manera tal que socavamos, digámoslo así, la autoridad que hace posible el aprendizaje, la autoridad, no digo el poder, digo la autoridad. Socavamos, digo, la autoridad que hace posible el aprendizaje, y hoy día las escuelas son una comunidad totalmente horizontal, donde el profesor carece de toda autoridad, digamos, es una especie de articulador de intereses individuales, y la familia, por su parte, también de pronto se vuelve una comunidad de iguales que suprime el paternalismo, es decir, la posibilidad de que un sujeto adulto discierna mejor que un niño lo que a este último le conviene. Entonces, esta generalización del código político, digámoslo así, a esferas de la vida que son tan distintas a una comunidad política, creo que nos está haciendo daño
y ha contribuido a que esta generación tenga esta relación rival con la autoridad, por una parte, y haya roto las cadenas de la temporalidad por la otra, porque los seres humanos, los más viejos al menos, vivimos el presente como un precipitado del tiempo pasado, como una culminación en algún sentido del tiempo pasado, y miramos el futuro como una proyección de lo que hoy día somos. Digamos, tenemos una cierta cadena de la temporalidad. Lo que pasa en cambio con los jóvenes de hoy, y esto ha sido bastante descrito en la literatura, es que por razones misteriosas y que habría que dilucidar, han roto las cadenas de la temporalidad. Los jóvenes no sienten que el presente de que disfrutan sea el precipitado donde refracta un esfuerzo pasado. Y tampoco sienten que el presente se estire hacia un futuro que los trascienda, sino que los jóvenes viven en una especie de presente estancado. Son nómades del presente, como dice un sociólogo italiano, nómades del presente. Esto se deviene en la cultura del trabajo. Y no es nuevo, ¿no? Esto. O sea, esto lo podemos encontrar. ¿En qué sentido se acentúa en lo que has percibido de Chile o en la generación o en la sociedad? No, esto lo hemos visto en general en las sociedades, digamos, que se modernizan muy rápidamente. Y el mejor indicador de que esto ocurre son los cambios en la cultura del trabajo. Los más viejos, este es un caso clásico, los más viejos en general aspiran a que el trabajo sea, por decirlo así, un guión que los acompañe durante toda su peripecia vital, ¿no? Y aspiran a incorporarse a una gran organización donde desenvuelvan una cierta vocación, digamos, ¿no? Es el ideal de la gran empresa capitalista, digamos, ¿no? Los jóvenes no es el caso, los jóvenes son nómades. Más bien aspiran, digámoslo así, a ensayar trabajo, a transitar de allá para acá. Este nomadismo juvenil tiene que ver con este desapego, digamos, con la idea del tiempo, con la idea de que se vive en un presente estancado, digamos, donde yo transito de allá para acá, pero donde nunca se produce esta sedimentación de la experiencia que llamamos el pasado, ¿no? Acá, ¿verdad? Podríamos encontrar cosas en la sociedad uruguaya, que también tuvo un periodo de gran crecimiento económico hasta 2015 y mejoraron las condiciones de existencia, etc. Se expandió el consumo y demás. Carlos dice, para graficar esta parte de esta igualdad que de lo político parece ir a otros ámbitos, en la familia los niños y los jóvenes reivindican hoy su autonomía y sus derechos frente a los padres como si estos, al corregirlos, actuaran como órganos del Estado empeñados en reprimirlos. En la escuela, los adolescentes creen saber mejor que sus profesores cómo ocupar el tiempo y reclaman entonces participar mediante asambleas en la planificación del día a día. En la universidad, muchos jóvenes inteligentes sostienen que no hay puntos de vista mejores que otros, sino solo opiniones. Este es un tema muy relevante en el debate de las políticas públicas, por ejemplo, ¿no? Y que incluso los libros que sus profesores consideran parte del canon están infectados de género, clase o etnia y no de la razón. Las antiguas formas de definirse a sí mismo, que hasta hace poco se vivían como heredadas o adscriptas desde la posición social o la orientación sexual, se viven hoy como objeto de elección. Las ideas que antes invitaban a sacrificar la vida hoy forman parte de la publicidad con que se venden planes de internet. Lo que antes era la tensión propia del esfuerzo hoy demanda apoyo terapéutico al concebirse como un problema de salud mental. La dieta alimenticia y el medio de transporte, si verdura o no, y si bicicleta o bus, ya no tienen una función instrumental, sino que confieren identidad. Y la libertad sexual que antes se reclamó sin ataduras, hoy está acompañada de una estricta regulación de la mirada y de la gestualidad. Esa es una parte que algo has descrito, no sé si quieres agregar más para clarificar algún punto. No, simplemente decir que lo que esa descripción que tú acabas de citar muestra es que los jóvenes de hoy, claro, viven atrapados en una especie de contradicción, porque por una parte se les invita, la cultura los invita a ser individuos, es lo que llamamos un proceso de individuación muy profundo, a ser fieles nada más que a sí mismos, a ser auténticos, a elegirse, a imaginar la vida que quieren vivir y esforzarse por satisfacer ese guión. Pero por otra parte, y seguramente como consecuencia de eso mismo, tienen un profundo anhelo, un profundo deseo, apetecen muy intensamente alguna forma de identidad, alguna forma de cohesión con otros. Pero como están
tan individualizados como consecuencia de este fenómeno cultural, salen a la búsqueda de formas de identidad electiva, ¿no? La identidad históricamente es una cosa recibida, ¿verdad? Pero hoy día no, es una cosa elegida. Usted elige prácticamente todo. El género al que pertenece, la orientación sexual que posee. Y si no, busca formas que son habitualmente formas de consumo como formas adscritas de identidad. Es habitual, por ejemplo, que en el caso de Chile las nuevas generaciones, como recuerda Aldo en este párrafo, se definan a sí mismas por ciertas preferencias de consumo. Por ejemplo, yo soy vegano, ¿no? O soy ciclista. Y miran con odio, con resentimiento al automovilista como si este último fuera un pecador que transgrede una especie de dogma invisible, digamos. Este tipo de actitudes que consisten en escoger algún rasgo para que, abrazándolo, se pueda configurar la propia identidad, creando en torno a ese rasgo una especie de barrera invisible que los demás no podrían nunca transgredir, ni con el lenguaje, ni con la gestualidad, es un rasgo muy propio, creo yo, de las culturas juveniles, ¿no? Acá hay dos cosas que son bien interesantes, porque ahí hay contradicciones. O sea, una contradicción es construir esa identidad, pero al mismo tiempo hay un anhelo que tú bien defines y le dedicas un capítulo a pertenecer y ser aprobado. Y en eso, digamos, las redes sociales juegan un papel bastante relevante que obviamente en algún sentido funcionan, como bien describía, no como un medio de comunicación, sino como al final un espacio que genera rasgos socioculturales y, digamos, condiciona en muchos aspectos o facilita esa pertenencia, esa aprobación y algo que tú has, un verbo que me parece muy interesante, la autoedición, o sea, uno se autoedita en las redes sociales. Bueno, claro, uno de los rasgos de la individuación contemporánea es exactamente esa, o sea, la idea de que la identidad que usted posee no es recibida, no es heredada, sino que es elegida, digamos. Este tal vez es el rasgo que la sociología, desde luego, ha escrito con mayor pormenor, ¿no? Como un rasgo propio de los procesos socioculturales de la época, de los que participan siempre los más jóvenes, ¿no? Esta idea de que la vida es una especie de desafío consistente en que uno tiene que imaginar el guión que va a desenvolver en su vida futura. Es decir, la idea de que la vida es una especie de novela de la que yo soy autor y actor al mismo tiempo y a la que debo ser fiel, ¿no? Esta idea de autenticidad, que ha sido muy descrita por buena parte de la literatura, es muy, muy fuerte hoy día. Esta forma de concebir la vida no como un desafío, no como una herencia a cuya altura hay que estar, como ocurría en las sociedades más tradicionales, sino como más bien como el empeño por realizar la idea que yo logro inventar de mí mismo, digamos, ¿no? Esta idea de individuación que está soportada por prácticas de consumo, por la cultura pública dominante, que las redes hacen posible, porque las redes son, como digo, una estructura sociocultural de comunicación, más que un simple medio de comunicación, van configurando poco a poco esta práctica que llamamos individuación. Ahí ya afloran como inconsistencias o contradicciones, ¿no? Hay una generación con más autodeterminación, con más libertad, ese es el lado positivo, podríamos llamarle de alguna manera. O sea, no es todo, no parece sombrío, pero hay una parte que es claramente muy positiva. Son generaciones con libertades expandidas, con capacidad de autodeterminación mucho mayor de la que podríamos haber tenido las generaciones anteriores, pero que al mismo tiempo, Carlos dice, como una forma de entibiar el frío de la individuación, digamos, se necesita esta identidad o se necesita, digamos, elegir una identidad para aislarse de esa simple individuación. Paralelamente con estos rasgos sociológicos que ha planteado, está la resistencia a la autoridad, pero hay otra cosa que seguro ustedes van a reconocer también en Uruguay, la hipersensibilidad, la generación de cristal, ¿no? De algún modo, digamos,
es una generación hipersensible. A ver, ¿en qué sentido la caracterizas, digamos, como una generación de cristal tú, digamos? ¿Qué es lo que tú identificas? Claro, bueno, esto ha sido bien descrito en la sociología. Una buena manera de entender lo que ocurre a nivel sociológico, digamos, que es lo que yo conozco más de cerca, en esa dimensión es comparar la cultura del honor con la cultura de la dignidad, ¿no? Lo que se llama cultura del honor, bueno, los historiadores lo saben bien, digamos, es aquella cultura, la cultura más tradicional, donde lo que llamamos honor, es decir, la estima que yo merezco y que reclamo de los demás, está estratificada, ¿no? Y donde en la cultura del honor el menor gesto podía ser considerado lesivo del honor, digamos, o sea, del lugar y del trato que yo merezco. El gesto con un guante, golpeando la cara, podría dar lugar, digamos, a un duelo, ¿no? Y este tipo de cosas. Bueno, tuvimos duelos en Uruguay hasta hace un siglo atrás. Bueno, eso es propio de la cultura del honor, que es una cultura, digamos, donde el respeto que yo merezco y el trato que puedo demandar depende de mi lugar en la estratificación social, digamos. Y entonces cada grupo tiene un cierto sentido del honor que se puede ver lesionado a veces por la mera gestualidad, digamos. Esto es propio de la cultura del honor. Este tipo de cultura fue sucedida en la evolución cultural de Occidente por la cultura de la dignidad, que es más bien propia de las sociedades democráticas y capitalistas, la idea que usted tiene dignidad. Y la dignidad es un rasgo intrínseco que yo no puedo lesionar, ¿verdad? Tener dignidad no significa ser hipersensible, significa más bien tratar con cierto desdén, digamos, cierta gestualidad ajena, ¿verdad? Yo me comporto dignamente si tengo conciencia del valor intrínseco que poseo y soy de alguna manera inmune a la conducta, a los gestos y al dicho de los demás, digamos, ¿no? Si es que creo tener dignidad. Como decía Kant, cuando uno tiene dignidad, no tiene precio, digamos, no es un sujeto de intercambio. En consecuencia, uno es bastante inmune a la gestualidad ajena. Pues bien, hoy día lo que ha ocurrido es que tenemos una especie de cultura, en las culturas juveniles, digamos, en esta hipersensibilidad de que hablábamos, que de alguna manera se parece a la cultura del honor, ¿no? Porque una mirada puede ser considerada, digamos, un gesto lascivo, por ejemplo, para las jóvenes, para una niña, ¿no? O la ingesta de carne puede ser considerada una agresión por parte de un vegano. Yo he vivido este tipo de cosas, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, en esta hipersensibilidad contemporánea hay como un renacer de la cultura del honor, pero en una nueva versión, ¿no? Y al igual que como ocurría en las culturas del honor, ¿no?, existen terceros que pueden auxiliarme en la protección de mi honor y en el cuidado de mi sensibilidad, que claro, en las culturas del honor eran los pares, en la sociedad contemporánea, a propósito de esta hipersensibilidad, bueno, son las redes, ¿no? La funa, la cancelación, es decir, la sanción anónima contra quien me agrede, ¿no? Todo lo que llamamos el lenguaje políticamente correcto es parte de esta hipersensibilidad. Lo que llamamos lenguaje políticamente correcto, ¿verdad?, es la idea de que cada uno de ustedes tiene una autoimagen, una especie de identidad escrita, autoconferida, que se compone o se configura por una serie de rasgos que cada uno de ustedes conoce, que yo podría, sin darme cuenta, lesionar, ¿no? ¿Verdad? Suponga que usted es una feminista radical, estoy haciendo una caricatura, por supuesto, y alguien le abre la puerta, a lo mejor eso la agrede, porque a lo mejor usted considera que cualquier gesto de gentileza es considerado, digamos, un signo que la minusvalora, ¿no? O ya digo, esto es lo que explica, por ejemplo, que vivamos una época donde los jóvenes tienen y ejercitan la mayor libertad sexual que nunca han tenido, pero al mismo tiempo es una época que regimenta la sexualidad de una forma pública que nunca antes habíamos tenido, ¿no? La idea que en las universidades, por ejemplo, esto ocurre en las universidades americanas, también en las europeas, intensamente en el campus americano, digamos, donde se regimenta todo, ¿no? La gestualidad, la mirada, el tipo de palabras que yo puedo pronunciar. Y esto no es puritanismo en sentido estricto, sino más bien la idea de que en la audiencia ante la que yo hablo habitan tantas identidades que se autoadscriben un valor tan diferenciado
que mis palabras sin querer podrían dañar a cualquiera de ustedes. Y entonces, esta reglamentación del lenguaje, de la expresión, de la gestualidad, es una de las consecuencias de esta cultura de la hipersensibilidad, o sea, este renacer de la cultura del honor bajo esta nueva versión, digamos, ¿no? Vamos ahora a aterrizar en las consecuencias políticas en el Chile de esta generación y demás. O sea, Carlos ha descrito esta generación, estos rasgos sociológicos, los recapitulo para que todos estemos como en el mismo punto. Una generación que rompe entonces con los viejos, por decir de alguna forma, que rompe esa línea de continuidad, que es no contemporánea con lo contemporáneo, que tiene estas contradicciones, las contradicciones entre los anhelos de libertad y autodeterminación, pero al mismo tiempo de pertenecer y ser aprobado, de nomadismo juvenil, como él mencionaba, de resistencia a la autoridad, y ejemplos de resistencia a la autoridad que me encantaría leer, pero que por razones de tiempo no lo voy a hacer, que es hipersensible. Estas son todas las características de esta generación que terminó en el gobierno, que es como una novedad, digamos, respecto a lo que puede haber pasado en otros países. O sea, es muy crítica además esta generación de los gobiernos anteriores y de lo que había ocurrido previamente. ¿Cómo engancha esto y qué, digamos, dimensiones podríamos explorar para que eso haya ocurrido, digamos? Bueno, son varios los factores, ¿verdad? En general, en este tipo de fenómenos nunca hay un solo factor, sino que es una confabulación de varios factores, causas o circunstancias la que produce este tipo de fenómenos. Pero en general, lo que uno diría es que la unidad generacional que hoy día está en el poder, digamos, la generación de Boric, que es una generación muy talentosa, ¿no? Llena de cuestiones virtuosas, tampoco se trata de caracterizarla muy sombríamente, ¿eh? Pero esta generación, esta unidad generacional tiene algunos rasgos en común, efectivamente. Como decía yo delante, una generación muy escolarizada, que experimenta una cierta anomia, que está movida por un impulso hacia la individuación, que es muy fuerte. Quizás sería interesante que expliques eso de cómo algunas de estas causas llevan a esa anomia. ¿Qué es esa anomia? ¿Cómo la interpretas en Chile? ¿Cómo se explicitó la anomia en Chile? A ver. Bueno, la palabra anomia, como ustedes saben, digamos, la acuñó la sociología clásica de fines del 19, comienzo del 20, en realidad, más precisamente, y alude a dos fenómenos. Alude, por una parte, a una especie de desclasificación de la sociedad, o sea, no sabemos quién pertenece a qué grupo, digamos. Esta es la versión más global de la anomia. Pero por otra parte, la palabra anomia, en la versión más clásica, pero desde Durkheim hasta Merton, digamos, que es un sociólogo de Columbia de la segunda mitad del 20, en una segunda dimensión, la palabra o el concepto de anomia alude a la falta de orientación normativa. Es decir, usted no tiene una orientación normativa ajena a su propia voluntad que guíe su discernimiento, sino que usted está entregado solo a su discernimiento. No tiene una orientación normativa que guíe u oriente su discernimiento. A eso lo llamamos anomia en este sentido técnico. La anomia, por supuesto, es fruto de muchos factores, ¿eh? Pero ante todo es fruto del deterioro de los grupos primarios de pertenencia. Si usted deteriora la familia, si se corroe o desvanece la autoridad en la escuela, si el sindicato es débil, si los partidos políticos no existen, si la iglesia se desprestigia, etcétera, que es un poco lo que ha ocurrido con los procesos de modernización acelerada, es inevitable que las nuevas generaciones tengan una intensa fase anómica, cuyos signos externos son relativamente fáciles de verificar, ¿eh? Algunas de las cosas que dijimos delante son expresión de este fenómeno más profundo, en un sentido muy superficial, muy epidérmico, diríamos. La anomia es finalmente el desdén por las reglas, digamos, ¿no? Comienza por desobedecer cuestiones que para los más viejos son naturales. La sociedad se sostiene, ¿verdad?, en un entramado de costumbres, de líneas invisibles que dicen qué conducta es razonable y cuál es irrazonable, cuál es lícita, cuál es ilícita. Estas líneas de pronto empiezan a desaparecer, se borronean, digamos, desaparecen. Estas líneas invisibles ya no se reconocen fácilmente o espontáneamente.
empieza, como digo, recién lo dije, el desdén a las reglas, la resistencia a la autoridad. La quema de iglesias. ¿No? Claro, en el sentido más brutal, digamos, y más violento, pasa un poco lo que también ocurrió en Chile, digamos, ¿verdad? Que son estos estallidos, estas convulsiones, digamos, bueno, que han ocurrido en buena parte del mundo en realidad. Y el rasgo común que tienen es que han sido procesos de modernización acelerada, a veces muy repentina, incluso muy breve, la que ha producido estos fenómenos, que se traducen, claro, en bueno, la quema de monumentos, la quema de iglesias, todo aquello que representa la autoridad, el pasado, todo aquello donde sedimenta la ascendencia, digamos, todo aquello que me muestra y me recuerda que somos el precipitado, donde refracta un largo periodo de tiempo, todo aquello empieza a ser objeto, digamos, de agresión, ¿no? Por estos estallidos anómicos que son muy fuertes, claro. Tú lo atribuyes al crecimiento acelerado y la mejora en las condiciones materiales de vida, y eso fue un factor muy relevante, probablemente hay otros. Pero tenemos casos en el mundo en donde eso haya ocurrido y la consecuencia no haya sido estos signos de anomia y no hayan generado revueltas hoy, inevitablemente en muchos casos, como fue, tú lo citas en alguno de tus libros, digamos, no sé, la Revolución Francesa, en términos de condiciones, bueno, el propio Tocqueville lo plantea, digamos, en términos de condiciones materiales nunca quizás mejores en la Francia previo a la Revolución, o la Francia del 68, el Mayo francés, claro, etc. En general estas convulsiones, bueno, lo que sabemos por la literatura, digamos, en general estas convulsiones tan violentas, repentinas, suelen producirse paradójicamente cuando el bienestar se incrementa. Tocqueville lo observa esto en el Antiguo Régimen y la Revolución, que es uno de los textos que escribió, bueno, no La democracia en América, sino el Antiguo Régimen y la Revolución. Tocqueville se pregunta, bueno, ¿por qué sobrevino la Revolución Francesa? Cuando, dice Tocqueville, Francia estaba mejor que nunca. ¿No? Él dice, bueno, los campesinos estaban mejor que nunca, habían sido incorporados, el tercer estado, dice, claro, relativamente visto desde la modernidad no, digamos, pero por relación a la propia Francia, bueno, los franceses estaban mejor que nunca. Estoy prácticamente citando a Tocqueville, digamos, literalmente. Y sin embargo, dice, sobrevino la revolución. ¿Por qué? Tocqueville elabora una explicación que es bien interesante, creo yo, porque se verifica en algunos de los procesos que vivimos en Chile, al menos. Tocqueville dice, lo que ocurre es que en general las sociedades se sienten más frustradas, más incómodas consigo mismas, cuando mejor están desde el punto de vista material, ¿no? Tocqueville lo dice de una manera hasta cierto punto enigmática, pero ya les voy a dar un ejemplo más claro y contemporáneo. Él dice, pareciera que el yugo, digamos, es más incómodo cuando es más liviano. Hemos verificado eso. La teoría económica lo ha visto, la economía del desarrollo lo ha visto, en los llamados bienes posicionales. Si uno se pregunta, ¿por qué en países donde el acceso a la educación superior, por ejemplo, se masifica y donde el viejo anhelo de acceder a la universidad se satisface, se producen, sin embargo, fenómenos repentinos de frustración, ¿no? Y de molestia y de malestar? Si uno se pregunta eso, lo que puede encontrar como explicación es que esos bienes, que son los certificados educacionales, digamos, que se masificaron y que uno diría, bueno, se satisfizo un viejo anhelo, son bienes posicionales, es decir, la función de utilidad de esos bienes es inversa al número de personas que los poseen, ¿no? Entonces, se trata de bienes que cuando se masifican pierden su valor. Necesito diferenciarme de nuevo. Claro, esta es la llamada paradoja del bienestar, digamos, ¿verdad? Usted espera encontrar en el título de abogado, por ejemplo, la alta renta, el alto prestigio, el alto capital social que ese título proveía cuando muy pocos lo tenían y usted lo anhelaba a la distancia. Pero ahora que todos lo tienen, ¿verdad? Ese valor, la alta renta, el alto prestigio, etcétera, se desvanece como por encanto, y esto produce la paradoja que ha sido largamente descrita en la literatura de que cuando usted alcanza los bienes posicionales, en vez de sentir satisfacción,
se ve inundado de frustración. Esto lo vimos, esta es una de las explicaciones por lo demás clásica, una de las explicaciones estándar, digamos, de la sociología de la modernización para mayo del 68, por ejemplo. Lo que ocurrió en la posguerra, bueno, en buena parte de Europa continental, no en España, donde el fenómeno fue más tardío, es que se produjo una gigantesca expansión de la educación universitaria, ¿no? Un gigantesco incremento del bienestar. Bienes estatutarios como el automóvil, por ejemplo, empezaron a masificarse, en el caso de Italia, sin duda. Los certificados universitarios se expandieron rápidamente en el caso de Francia. Y el resultado no fue la satisfacción, sino que una gigantesca frustración que produjo momentos muy convulsos, digamos, en la historia política de estas sociedades. Momentos en los que todos creyeron que el horizonte histórico se había cambiado radicalmente. Es cuestión de leer, digamos, la literatura de mayo del 68, ¿verdad? El capitalismo cayó, digamos, levantamos los adoquines de las calles de París, debajo hay playa, digamos, está la arena. O sea, este mundo que tenemos es un mundo falso. El capitalismo ha caído ya radicalmente. Nada de eso ocurrió, desde luego. Y eso, ¿no? Llevando el paralelismo con Chile, fue lo que esa generación, tomando ciertas críticas que... Claro, lo que pasó en Chile fue que se leyó, digamos, el momento, la revuelta, digamos, tan violenta de octubre del año 19, se leyó como la muestra flagrante, digamos, de que la sociedad chilena anidaba un malestar, un rechazo al proyecto modernizador, ¿no? Y se dijo, esta es la prueba palmaria que salta a la vista de que el modelo que traía Chile en los últimos 30 años, que creíamos que nos había proveído bienestar, en realidad inoculó en cada uno de nosotros una profunda insatisfacción, ¿eh? Una distancia entre la subjetividad que sentimos en el fondo de nuestro alma, digamos, y la sociedad que tenemos. Entonces, se leyó octubre del 19 como un rechazo profundo, radical, al proyecto modernizador. Entonces se miró hacia las 3 últimas décadas y se dijo, somos las víctimas de un error histórico que hay que corregir, y esto produjo, claro, está el acceso tan repentino del Frente Amplio, ¿no? Esos hijos ahora, llevando el paralelismo, en rebeldía con sus padres políticos, en algún sentido, e incluso esos padres políticos también travestiéndose. Claro, lo que ocurrió en Chile, y yo supongo que acá no ocurrirá, digamos, es que la misma fuerza política que había configurado el Chile contemporáneo, o sea, que había llevado adelante este proyecto de modernización capitalista, socialdemócrata, digamos, esa misma fuerza política, claro, esa misma fuerza política de centro izquierda que habían gobernado, piensen ustedes, 24 de los 30 años pasados del Chile contemporáneo, de pronto miraron hacia atrás y abjuraron de aquello que habían hecho. Se avergonzaron de su propio quehacer. Y dijeron, no, efectivamente cometimos un error. Fuimos débiles, tratamos, digámoslo así, con lenidad en nuestro propio mandato histórico, no fuimos suficientemente severos con los militares, sin darnos cuenta, heredamos y administramos el modelo neoliberal de la dictadura, y se sumaron entonces a esta otra agenda, que era la agenda inicial del Frente Amplio, que vio en los acontecimientos de octubre del 19, como digo, un rechazo al proyecto modernizador. El tiempo que siguió entre el año 19 y este año probó que esa tesis era un profundo error, ¿no? Un profundo error. Porque el proceso político que continuó en Chile, tanto a nivel político como las mediciones de la cultura espontánea, mostraron que ese diagnóstico era totalmente errado. En realidad el malestar no era, como los sociólogos sabíamos, digamos, no era un rechazo del proyecto modernizador, sino un fenómeno que se había descrito innumerables veces como un efecto de la propia modernización, ¿no? Un efecto, desde luego, al que había que atender, desde luego que sí, pero que no era un rechazo al proyecto modernizador, sino, y voy a dar un ejemplo de inmediato, sino en realidad una muestra de que la modernización se había producido efectivamente y había permeado buena parte de la cultura. Déjenme darles un ejemplo. Lo que hoy día muestran los estudios de opinión pública, por ejemplo, es que cuando usted le pregunta a los chilenos y chilenas, en medio del debate previsional que hoy día hay en Chile, entiendo que acá también se está insinuando alguno, usted le pregunta a los chilenos y chilenas
que fue una de las cuestiones que se discutió en el segundo debate constitucional, ¿no?, que concitó un profundo rechazo también. Usted le pregunta si acaso prefiere que el incremento en las cotizaciones previsionales vaya a un fondo solidario común, donde los de más alta renta compartan el riesgo de la vejez y la enfermedad con los más pobres, con los de menos ingresos. Si usted quiere eso, o si en cambio usted prefiere apropiarse del todo su ahorro previsional y tratarlo como un bien de propiedad estrictamente individual, la abrumadora mayoría prefiere lo segundo y no lo primero. Si usted le pregunta a las personas si acaso la provisión de bienes públicos por parte de privados debe suprimirse o no, por ejemplo, si habrán de suprimirse las escuelas privadas con financiamiento público o no, la abrumadora mayoría prefiere que se mantengan. ¿Por qué? Cabría preguntarse. Bueno, porque la experiencia del consumo, para mayorías históricamente excluidas, la experiencia de elegir un colegio, la experiencia de expandir el consumo de bienes materiales y simbólicos, que para las minorías históricamente satisfechas es una experiencia banal, digamos, ¿verdad? Porque está incorporada a sus hábitos históricos y familiares, digamos. Para las grandes mayorías excluidas por generaciones, de la posibilidad de elegir, de la posibilidad de acceder al mercado, de la posibilidad de tener la experiencia que a las minorías satisfechas les parece ordinaria, digamos, y vulgar, de pasar un fin de semana en un mall, digamos, este tipo de experiencias son muy liberadoras, digamos. El consumo tiene una dimensión antropológica, ¿no?, de ejercitar la propia autonomía desde el punto de vista de esta elección, que parece trivial, claro, que es muy relevante. Y que en el caso de Chile, creo yo, y esta, claro, es una descripción sociológica, no estoy haciendo ninguna adhesión valórica a este asunto, esto, quiero decir, es vivido por las grandes mayorías, digamos, en Chile, como una suerte, digamos, de experiencia liberadora, ¿no? Liberadora. Miren, la expansión del consumo, por lo menos en la experiencia en Chile, pero estoy seguro que en el caso uruguayo no debe ser muy distinto. La experiencia del consumo, si usted le pregunta a la izquierda más radical, a la izquierda, digamos, de origen marxista, ¿qué piensa de la expansión del consumo? Dirá que es una forma de alienación, digamos. Una manera en que el sujeto se cosifica a sí mismo, ¿verdad? Sin darse cuenta, vive la vida en torno a un cierto fetichismo de las mercancías, digamos. Y si usted le pregunta a los grupos aristocratizantes de la derecha qué piensa del consumo, van a pensar que es una acción vulgar, ordinaria, propia de gente tosca, de paletos, digamos, no de gente cultivada, ¿verdad? Entonces, tanto la izquierda como la derecha tienen una visión, digamos, creo yo, errónea, de esta experiencia práctica que está en el centro de las sociedades contemporáneas que se modernizan, digamos, al modo capitalista, que es la experiencia del consumo, ¿no? La experiencia del consumo es una experiencia cuando se ve, y David Miller, por supuesto, ha hecho grandes estudios antropológicos de esto en el caso inglés, digamos. La experiencia del consumo es una experiencia antropológicamente vista que puede ser muy liberadora para mayorías históricamente excluidas. Y yo creo que este fenómeno ha permeado profundamente la cultura en Chile, ¿no? Y esto explica, piensen ustedes, que cuando sobrevino la revuelta de octubre del 19, estaba gobernando Chile Sebastián Piñera, hoy día fallecido, claro, que había sido elegido por segunda vez presidente de Chile. Esto es sorprendente. Piensen ustedes que en toda la historia moderna, la historia política moderna de Chile, solo una vez un candidato de derecha había logrado acceder al poder mediante el voto, que era Jorge Alessandri, a fines de la primera mitad del 20. Nunca más. Y sin embargo, en los albores del siglo XXI, la derecha había ya ganado por 2 veces, con amplia mayoría, ¿no? Entonces la idea de que en Chile se había incubado un rechazo al proyecto modernizador, etcétera, es una idea, creo yo, sociológicamente falsa, que el tiempo transcurrido y los hechos que han acaecido han demostrado, en mi opinión, flagrantemente que era errónea, ¿no? Ahí quizás un par de comentarios que serían buenos para un poco cerrar ese capítulo y concluir y terminar un poco en las perspectivas y después abrir al público para algunas preguntas. Son buenos, pero
¿Qué le dio unidad a este movimiento? ¿Cuáles fueron las dimensiones de la crítica? ¿Dónde estuvo el sustento teórico, si es que lo hubo? ¿Cómo se canalizó? O sea, un poco para tener un poco la perspectiva. Claro, bueno, como suele ocurrir, evidentemente se trata de grupos, digamos, grupos de origen burgués, digamos, y en consecuencia grupos muy educados, ¿verdad? No se trata de paletos ni de personas ignorantes que improvisen, digamos, su posición pública. De manera que, de alguna manera, esta sensibilidad que hemos descrito está provista de un cierto sustento teórico, por supuesto, que en el caso del debate en Chile, si bien hoy día se ha abandonado, porque hoy día el gobierno de Boric ha tendido a moverse más bien hacia un proyecto claramente socialdemócrata en el sentido más tradicional, ¿no? Y el propio Boric se ha apartado, digamos, de lo que uno esperaría o lo que temería, digamos, de una persona de izquierda estándar de América Latina, digamos, ¿no? Él es una persona comprometida con la juridicidad, que cree que los derechos humanos son un límite moral insalvable de los estados. Es el único gobernante de América Latina que sin remilgo y sin medias tintas condenó, por ejemplo, el reciente fraude en Venezuela. De manera que de izquierda, se trata, ¿verdad? De izquierda. Sí. Se trata, digámoslo así, de un grupo, ¿no? Que ha transitado, pero originariamente tenían este diagnóstico que delante yo describía, tenía un cierto sustento teórico, ¿no? ¿En cuál eran sus referentes? Básicamente lo siguiente. Ellos en general pensaron que un rasgo propio de la sociedad contemporánea es que era una sociedad dislocada, ¿no? Una sociedad sin centro. Esta es una idea muy antigua que está en el estructuralismo francés, digamos, y de la que es autor un autor argentino muy relevante, Ernesto Laclau, donde vivimos una sociedad que no tiene centro, ¿no? Y más bien es una sociedad que se estructura en torno al conflicto, ¿no? Esta es una idea hegeliana, claro, en la lectura de Laclau, por supuesto. Y en consecuencia, la política consiste en administrar, digámoslo así, un conflicto. Esto explica, por ejemplo, que Carl Schmitt, el famoso teórico jurista alemán, el jurista del Reich, digamos, alemán, que definió la política como un enfrentamiento radical de amigo y enemigo, sea tan popular en la izquierda hoy día en América Latina, ¿no? Ustedes leen autores bolivianos, por ejemplo, y verán esta idea expandida prácticamente en todos los textos. Bueno, esta es una primera idea, la idea de que la sociedad es una sociedad dislocada, una sociedad sin centro, una sociedad básicamente con conflictividad, ¿no? La segunda idea es que el sujeto de la política no existe. Allí donde el marxismo más tradicional consideraba que la clase era el sujeto de la política, hoy día estos teóricos, digamos a los Laclau o a los Zizek en algún sentido, afirman más bien que la tarea de la política es constituir al sujeto político. O sea, no hay sujeto político, la primera tarea de la política es que exista uno, ¿eh? Y entonces lo que hacen básicamente es, por decirlo así, aglutinar demandas, pulsiones, intereses de muy distinta índole en la sociedad, aglutinándolos en torno a algún tipo de discurso, que Laclau llama el significante vacío, digamos, ¿no? Para, en torno a eso, constituir al sujeto político. Yo creo que en América Latina estamos viendo esto, claramente, ¿no? Esta izquierda no universalista, sino una izquierda particularista, que suma intereses de distinta índole y los articula en torno a algún discurso relativamente de digestión fácil, digamos, ¿no? El populismo de izquierda, digámoslo así, está inspirado en esta idea de Laclau, en esta idea que no hay sujeto político, el sujeto hay que constituirlo. La otra idea, fíjense que se suma a estas de Laclau, de Carl Schmitt, digamos, es la idea de la sociedad de mercado, o sea, la idea que la modernización capitalista, a la que se describe como el modelo neoliberal, que es una expresión de un cierto simplismo, evidentemente, ha mercantilizado la vida completa. O sea, el no al lucro. Claro, claro, exactamente el eslogan popular es no al lucro. Lo que se esconde detrás de esto es la idea de que estas formas de modernización capitalista lo que hacen es mercantilizarlo todo, digamos, o sea, hacer o permitir que el dinero se infiltre por todos los intersticios de la vida social, envileciéndolo todo, digamos, ¿no? Que es una idea que, esto es muy interesante, esta es una idea que está en Karl Polanyi,
un autor del año 45, que escribió un gran texto que se llama La Gran Transformación. El mismo año, fíjense ustedes, que se publicó Camino de Servidumbre de Hayek. Ambos intentaban responder la misma pregunta, Polanyi y Hayek. La pregunta era, ¿cuál es el origen del fascismo? Hayek dijo, el origen del fascismo es el socialismo, la idea de planificación central, la idea de que es posible deliberar y diseñar y conducir la sociedad desde un centro. Esto decía Hayek y es lo que dice popularmente en Camino de Servidumbre, claro. Polanyi dijo una cosa distinta. Polanyi dijo, no, la causa del fascismo, porque ambos estaban en el mismo debate, ambos son austrohúngaros además, digamos. Ambos vivieron en Budapest, desde luego. La causa del fascismo, dice Polanyi, es la sociedad de mercado. ¿En qué consiste la sociedad de mercado? Bueno, un tipo de sociedad donde todo se concibe como mercancía, ¿no? Modernamente diríamos, donde la salud es una mercancía mediada por el mercado, donde la educación es una mercancía, donde la protección de la vejez es una mercancía. En suma, donde todo se comoditiza, diríamos empleando un anglicismo, ¿no? Y donde en consecuencia se disuelven los vínculos sociales, ¿no? Se lesiona la cohesión y donde todos los valores sustantivos que soportan la vida, digamos, y le confieren sentido comienzan a disolverse y a desaparecer. Este es el diagnóstico de Polanyi y este diagnóstico, digamos, es el soporte intelectual con que se racionaliza esta sensibilidad de la nueva generación, ¿no? Ese no al lucro con la paradoja de que esta generación tan educada, con una escolaridad de tantos años, en algún sentido acumula capital humano, o sea, se educa y acumula capital humano con el cual lucra. Porque bueno, claro, si vamos al concepto más propio, digamos, del lucro, ¿no? Claro, pero ellos no ven el lucro, digamos, en el sentido neoclásico, ¿verdad? Claro. En el sentido de la economía neoclásica, digamos, tipo Alfred Marshall, de fines del 19. Claro, el lucro es, digamos, la función de utilidad, finalmente, de las cosas. No, ellos ven más bien, llaman lucro, y a mí me parece que esto es digno de reflexión, sin duda, ¿no? Llaman lucro, digamos, al problema que se esconde tras la siguiente pregunta. ¿Es inofensivo que todas nuestras relaciones sociales estén mediadas por el dinero o no? Si es inofensivo, bueno, el problema, no, digamos, la queja no tiene ningún sentido. Ahora, si en cambio el hecho que todas nuestras relaciones sociales estén mediadas por el dinero, todas, tiene alguna importancia, entonces el eslogan de no al lucro, con todos sus problemas, apunta, ¿verdad?, o más bien señala una pregunta digna de ser meditada, digamos. Ahora, tú te focalizas en eso que es el capítulo 8 con el cual yo empecé y ahora voy a terminar diciendo estas dimensiones, un estado de ánimo que rechaza esta sociedad moderna, no lo mencionó, pero el woke, el despertar, esta izquierda woke de la que a veces se habla, etc. Eso tangencialmente lo tocaste y lo abordaste, ese rechazo a esa sociedad moderna, combinado con estas aproximaciones teóricas, ya sea de rechazo al lucro o incluso de rechazo al rol de las tecnocracias, que es un tema que no nos da el tiempo. Claro, que es otra cosa. Otra cosa sobre el que podríamos, digamos, luego entrar y profundizar, pero que al final Carlos termina concluyendo que examinar estos últimos temas muestra el espíritu y las ideas de esta izquierda generacional y permite concluir por qué la revolución no fue. Y por qué la revolución no fue, y de nuevo un poco en el paralelismo freudiano de la rebeldía, podríamos decir, esto tú no lo dices en el libro, pero es una cosa que a mí me parece por lo menos gráfica, una rebeldía con esta generación anterior y ahora revolución que no fue termina como una especie de reconciliación, sobre la cual podríamos poner un montón de ejemplos, particularmente del presidente Boric, pero hay otros ejemplos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué cambio se produjo? Es que del otro lado del mostrador es distinto. Claro, es que yo creo que lo que ha pasado con el gobierno del presidente Boric, que es un hombre inteligente, es un político muy notable, creo yo, realmente un hombre muy joven, cuyo futuro político es
no se va a apagar en absoluto cuando abandone la presidencia, desde luego. Lo que yo creo ha ocurrido, fíjense, es que los grupos del Frente Amplio, los grupos más reflexivos del Frente Amplio liderados por el presidente Boric, que tiene un cierto control, digamos, sobre su fuerza política, han llegado a la convicción de que la realidad no admite la agenda transformadora, en el sentido de Nancy Fraser, que propusieron en un momento. Yo creo que eso ya lo han resignado del todo. Han apostado, en cambio, por una agenda minimalista, muy socialdemócrata, ¿no? Ninguna de las grandes transformaciones hoy día están en la agenda realmente del gobierno del presidente Boric, pero de manera compensatoria a esa pérdida, a ese sacrificio, se va a intensificar, y se está ya intensificando, creo yo, la agenda cultural de esta generación, ¿eh? El proyecto de eutanasia, el proyecto de aborto, la idea de ser muy sensibles desde el punto de vista de la neutralidad del Estado a la diversidad sexual, a la diversidad de género, que son todos temas muy estimables, en mi opinión, de la agenda liberal, que en esto coincide con esta agenda generacional. Esos temas sí se están intensificando. Entonces, de alguna manera lo que va a ocurrir, me atrevo a conjeturar, digamos, ya veremos si acierto o no, es que yo creo que la parte, digamos, de la agenda de public policy, de políticas públicas del gobierno de Boric, que era esta agenda transformadora, así la llamaban, así la llaman todavía, digamos, que consiste básicamente, como dice Nancy Fraser, bueno, no nos preocupa o no queremos, por decirlo así, dar subsidio a los pobres. Queremos suprimir las estructuras que producen la pobreza. Esta es la afirmación de Fraser, que a mí me parece muy significativa. Bueno, esa agenda transformadora, creo yo, se ha resignado, y como compensación de ese apagarse delicuescente, digamos, de esa agenda transformadora, se está subrayando, creo yo, una agenda, o más bien la dimensión cultural de esta generación, de manera muy fuerte, ¿no? Esto es lo que yo creo va a ocurrir, es lo que pienso está ocurriendo. Enfatizar esta dimensión, digámoslo así, ¿cómo llamarla? De igualdad libidinal, digamos, ¿no? Que subyace a esta generación, que también es una dimensión, creo yo, bastante valiosa y liberal, que uno debiera aplaudir y apoyar, me parece a mí, digamos, ¿no? Uno puede ser crítico con esa parte de la agenda transformadora por razones sociológicas, digamos, pero a mí me parece que esta otra parte, que es la agenda moral, digámoslo así, es muy estimable, y los partidarios de una sociedad abierta debiéramos apoyar ese tipo de demanda. Bueno, muy bien. Yo creo que, digamos, me parece que ha resumido extraordinariamente bien el libro. Los invito a que lo compren. No hay muchos ejemplares, como decía, pero esperemos que en el futuro, bueno, viajo en la última semana de septiembre, puedo traer más, ¿no? Y así sucesivamente en los próximos meses, pero sobre todo para que lean, además del capítulo que se mete derechamente en Chile, que es ese capítulo 8 y quizás el capítulo 9 que cierran, en los anteriores, para entender un poco esta generación con la que vamos, o con la que estamos conviviendo, digamos, y que en algún sentido me parece muy relevante también. En muchos aspectos tiene puntos en común con Uruguay, y como en Uruguay a veces las cosas llegan un poco más tarde, bueno, también tenemos que estar preparados eventualmente para que algunos de estos rasgos sociológicos o socioculturales que percibimos mucho se amplifiquen, digamos. Aprovecho unos minutos a que si tienen algunas preguntas que quieran profundizar, bienvenidos. Acá está Pablo, te acerco el micrófono, Pablo, hay uno acá. Pablo Pucheu. Muchas gracias, un placer realmente la charla. No sé si aplica la pregunta, yo la hago. En la descripción de algunos fenómenos, sobre todo en Chile, en octubre del 2019. Puede ser que ahí haya un grado de insatisfacción que el ser humano tiene en gran medida y no logra superar, y que sea también uno de los fundamentos de estas cuestiones. Digo porque usted decía, o yo interpreté eso, que a veces normalizar
el alcance de ciertos bienes de consumo o de rasgos sociales hace que no tengamos esa diferencia con quienes antes no lo tenían. Pero esa sociedad del bienestar no se da con ese rasgo del ser humano desde el fondo de la historia de insatisfacción medio permanente, digamos. Sí. Sí, a mí me parece muy, muy interesante ese punto. Fíjese usted que Durkheim, que es quien acuñó la palabra anomia y el análisis de la anomia del que hablábamos delante, en su estudio de sociología de la educación, tiene una observación que es muy significativa a propósito de lo que usted dice. Él dice, mire, frente a la pregunta, ¿cuál es la tarea de la educación? Él dice, bueno, suprimir, digamos, la tarea de la educación es suprimir el mal del infinito, el mal del infinito. Es decir, contener el deseo, orientar el deseo, ¿no? Esto es algo que está en toda la tradición filosófica. Orientar el deseo. La idea es que si usted desea todo, entonces entra en una cadena sin fin de insatisfacciones, ¿no? Esto lo decía Aristóteles. Pienso que Aristóteles en la Ética Nicomaquia dice, los seres humanos deseamos muchas cosas, dice Aristóteles, ¿no? Deseamos algunas para satisfacer otras. Por ejemplo, necesitamos el dinero para ser ricos, queremos la riqueza para ser felices, la felicidad para esto, lo otro, etc. Y Aristóteles dice, bueno, pero detengámonos un momento, dice él. Preguntémonos si hay algo que deseemos por sí mismo y no con mira a algo ulterior. Porque si no hay algo que deseemos por sí mismo, dice Aristóteles, entonces nuestra vida será inútil y será vana. Todo esfuerzo será vano. Si no hay algo que apetezcamos por sí mismo, nuestros esfuerzos son vanos y son inútiles. Esto está en la tradición instalada, piensen ustedes, de Aristóteles a Kant. Podría uno hacer el recorrido. Y es lo que dice Durkheim. El mal del infinito. Esto está en toda la tradición. Una última, digamos, está en Freud, desde luego. Si ustedes leen El malestar en la cultura, ¿verdad? Ustedes dirán, bueno, Freud observa que la sociedad descansa en la renuncia. Si usted no tiene un cierto ascetismo del deseo, entonces, bueno, no hay sociedad, no hay cultura. Esto es lo que quiere decir Freud cuando dice, bueno, cultura y felicidad son términos, dice él, antinómicos. Allí donde hay cultura, hay infelicidad. Infelicidad entendida como la renuncia al deseo. Algo de eso hay, por supuesto que sí, sin ninguna duda, ¿no? Por eso los autores observan que el nihilismo contemporáneo, o sea, esta idea de que nada tiene un valor intrínseco en sí mismo, tiene que ver o convive con un mandato de disfrute. ¿Me entiendes? ¿No? O sea, la cultura contemporánea, el super-yo contemporáneo, digámoslo así, nos ordena disfrutar, gozar, ¿no? Pero eso mismo conduce paradójicamente al nihilismo, porque cuando usted lo desea todo, bueno, nada vale finalmente, digamos, porque el deseo requiere un cierto orden. Esta es la figura aristotélica cuando Aristóteles en la Ética Nicomaquia describe la vida humana como un arquero. Él dice, bueno, una vida humana bien vivida es como un arquero apuntando a un blanco, ¿no? ¿Me entiendes? Por eso él dice, tenemos que ser como arqueros que apuntan a un blanco, ¿no? Es decir, tiene que haber algo que apetezcamos por sí mismo y en vistas de lo cual ordenemos todo nuestro esfuerzo. Si eso no existe y deseamos todo, es que no deseamos realmente nada, digamos. Por eso, en el mundo contemporáneo, la literatura tiende a hacer sinónima la experiencia del nihilismo con la experiencia del deseo total, digamos, ¿no? ¿Alguna? Ya. Juan Manuel, desde Montevideo, vino expresamente a escucharlo a Carlos. Juan Manuel Patiño. Gracias. Yo tenía una consulta sobre lo que tú hablabas de la tesis de Polanyi y de la modernización, ¿no? Yo pienso que cuando Thatcher discutía con Hayek y Hayek le comentaba sobre Chile, la respuesta de Thatcher era, bueno, sos demasiado liberal para lo que nosotros podemos hacer en Inglaterra. Y era la respuesta de Thatcher, no era la respuesta, digamos, de un socialdemócrata. Ahora, si seguimos la línea de Polanyi, esa extrema mercantilización de la sociedad chilena debió derivar en un fascismo. Sin embargo, parece haber derivado en una socialdemocracia muy de centro, mientras que países de más tradición estatista, como Francia, por ejemplo, y socialdemócrata, hoy el peligro es la extrema derecha. Mi pregunta es, ¿prueba eso que Hayek en realidad tenía razón y no Polanyi? No, yo creo que no. No, lo que pasa es que, digamos, no es verdad que en Chile todo se mercantilizó. Ese es un diagnóstico totalmente exagerado. O sea, la idea, cuando
en estas lecturas de la realidad chilena o de la sociedad chilena se insiste, digámoslo así, y se extiende y se generaliza la idea de sociedad de mercado para decir que en Chile hay una sociedad de mercado. No, a mí me parece que es una exageración total. Total. No. ¿Pero no crees que se haya ido más lejos en Chile en eso que en muchos otros países? Digamos, desde el punto de vista de las políticas públicas, sí. Básicamente, ¿cuál es la peculiaridad del modelo chileno? El hecho que bienes considerados tradicionalmente públicos, ahora yo creo que esto es totalmente inaceptable en una cultura como la uruguaya, pero en fin, bienes tradicionalmente considerados públicos como la educación y la salud, o las cárceles, sean proveídos por privados con cargo a rentas generales, o sea, con cargo de impuestos, o con cargo al consumidor directo del bien de que se trate. O sea, financiamiento público. Claro, la idea, digamos, que una cosa es quién financia los bienes públicos, otra cosa quién los produce. Y que en consecuencia usted puede producir, un privado puede producir un bien público y financiarlo con rentas generales. O sea que no porque usted financie algo con rentas generales tiene que ser producido por el Estado. Esta disociación, digamos, entre la producción de un bien y el financiamiento ha sido propia, tal vez el rasgo más característico del modelo chileno. Pero por favor, no tan distinto a lo que ha ocurrido en otras partes del mundo. Las escuelas privadas chilenas, sostenidas con financiamiento público, no son muy distintas a las escuelas concertadas de España, por ejemplo, ¿verdad? El sistema de AFPs que tiene Chile, con un fuerte pilar solidario, es decir, con pensiones garantizadas mínimas, bueno, no es tan distinto al sistema mixto que hoy día tienen países nórdicos como Suecia, por ejemplo. Entonces, la verdad es que hay algo de exageración en todo esto, creo yo. Nos quedan 5 minutos. Federico, Diana, al final de San José. Federico, abogado también. Estamos invadidos por los abogados. Pablo, Federico, Carlos. Es una pregunta respecto a la última referencia de la exposición en cuanto a la resignación de la agenda en el actual gobierno de Boric, y preguntar si eso puede tener que ver con el fracaso de la reforma constitucional, que haya hecho quizás que ver que era menester, previo a cualquier cambio, un cambio cultural justamente, y si esto tiene de alguna forma algún enfoque gramsciano que haga ver la necesidad de un cambio cultural antes de encarar la otra agenda. Sí, bueno, puede verse así, pero la verdad es que si uno intenta explicar gramscianamente lo que ocurrió en Chile, digamos en un lapso corto, es verdad, más bien uno lo que debería decir, bueno, Gramsci explica la derrota. No, más que un desafío es la explicación de una derrota. ¿Recuerdan ustedes que Antonio Gramsci, ¿verdad? Se explica por una derrota. En realidad toda la obra de Gramsci intenta resolver la siguiente cuestión: ¿por qué el proletariado se plegó al fascismo? Esta es la pregunta de Gramsci. Y la respuesta de Gramsci es justamente esa, porque los grupos fascistas, digamos, etcétera, hegemonizaron el sentido común. Es decir, la reflexión de Gramsci es la explicación de una derrota. La idea de que Gramsci es poco menos que el creador de una agenda política, a mí me parece falsa, digamos, ¿no? Gramsci es la explicación de una derrota. Entonces, si uno va a recurrir a Gramsci para explicar el caso de Chile, debería decir, bueno, sí, Gramsci explica la derrota. Que no es lo mismo que decir que Gramsci elabore una agenda política de futuro, porque ¿qué significaría una agenda de cambiar la cultura? Díganme ustedes. ¿Qué significaría? ¿Cómo compatibiliza usted una agenda de cambio cultural, de inducir un cambio cultural, con la libertad de expresión, con la libertad de enseñanza, con los derechos humanos, con el individualismo? Hoy día no es posible realmente. O sea, para clarificar, en eso de la derrota es porque al final esas grandes mayorías, digamos, de centro en la sociedad terminaron rechazando esa constitución en forma muy contundente.
Entonces, esa explicación quizás nos lleva de nuevo a que la Constitución terminó siendo una lista de supermercado de un conjunto de detalles hasta identitarios que reflejaban un montón de aspectos. Claro, en Chile hubo en realidad dos, recuerden ustedes, Sí, dos proyectos. estoy pensando en la constitucionales. primera. Piensen ustedes que cuando viene octubre del 19, se dice por todos los sectores intelectuales, por la mayoría de los sectores intelectuales en Chile, gente toda muy talentosa, bueno, que la solución para el problema que Chile estaba experimentando y que la revuelta había revelado era el cambio constitucional. La vieja receta de América Latina es la región que más constituciones produce en el mundo. Ha producido más de 200 constituciones. Es un continente de juristas, digamos, ¿no? De juristas, digamos. O sea, un continente atrapado en el fetichismo de la ley, en la idea de que la ley es capaz de modificar la realidad, ¿no? Bueno, esta idea inspiró la solución constitucional en Chile. El resultado fue que la sociedad chilena parece que no quería el cambio constitucional, puesto que rechazó, primero, un proyecto, bueno, refundacional, identitario, en mi opinión, erróneo en su diseño, por otro proyecto, el de la derecha. Piensen ustedes que se transitó de la izquierda radical a la derecha iliberal en el segundo proyecto, porque la derecha que redactó el segundo proyecto es una derecha no liberal, iliberal o antiliberal. Bueno, ese proyecto también fue rechazado. Y hoy, esta última semana, por primera vez desde hace 10 años, en la encuesta semanal, digamos, de una de las principales encuestadoras, CADEM, por primera vez la Constitución tiene más rechazo que aprobación, un potencial cambio constitucional. Descontado el hecho, y con esto yo creo que ya vamos a terminar, porque Sí. estamos llegando a 5 minutos, que hoy día la agenda, pero esto es parte de América Latina, en el centro de la agenda está el tema de la seguridad, ¿no? Y en consecuencia, la idea de que la tarea del Estado es redistribuir bienes, digamos, curar la herida de la desigualdad, que es una idea muy valiosa, por supuesto. Esa idea, obnubilados por esa idea, por lo menos en el caso de Chile, se olvidó que otra tarea del Estado, más importante incluso que esa desde el punto de vista histórico, es ser capaz de monopolizar la fuerza, evitando que la violencia se enseñoree de la vida social, ¿no? Evitar el miedo al otro. La tarea del Estado, como decían los escritores del 17, no es solo evitarnos el hambre, es sobre todo apagar el miedo al otro. Esta es la tarea pendiente, creo yo, de buena parte de la región de América Latina hoy día, digamos, ¿no? Que si no se resuelve, se va a abrir las puertas a la derecha autoritaria, porque las sociedades, cuando tienen miedo, ningún precio les parece demasiado alto para apagar ese miedo. Están dispuestos a sacrificarlo todo, incluso las libertades, digamos. Este es el gran desafío, creo yo, de los gobiernos de derecha y de izquierda en América Latina, que sean democráticos, o sea, que crean en los valores de una democracia liberal. Salvar la democracia liberal en América Latina hoy día quiere decir que el Estado sea eficiente en el control del orden y sea capaz de proveer seguridad, sea capaz de apagar el miedo al otro, que hoy día se está enseñoreando de los barrios en América Latina, ¿no? Bueno, podríamos seguir claramente otra hora más, pero no tenemos tiempo. Yo creo que primero esta presentación en la Feria Internacional del Libro de San José de Carlos Peña y sus primeras conferencias en Uruguay les ha permitido a ustedes, les ha permitido, digamos, a quienes luego difundan y reciban, digamos, parte de los contenidos, aquilatar el nivel que tiene Carlos, su erudición, su conocimiento. Las visiones las construye al final. Yo creo que los cientistas sociales debemos construir las visiones en base a buena teoría, la tiene y ha leído profundamente, digamos, muchas décadas de literatura y historia. Segundo, en base a esa teoría, aplicarla con un modelo que en algún sentido explica la realidad. Evidencia, acá quedó algún espacio que no tuvimos el suficiente tiempo como para agregar evidencia respecto a los hechos de esa modernización que tuvo Chile y que le significaron reducir la pobreza, disminuir la desigualdad, esa expansión de consumo, etc. Y después el buen juicio. El buen juicio, digamos, complementa esos otros tres pilares para dar buenas visiones. Carlos las tuvo en el octubre de 2019, con unos amigos veíamos que había ahí una línea de lo que
podía pasar en el futuro, que coincidía un poco con las visiones que nosotros de nuestros profesores de historia, que hay algunas aquí que me enseñaron eso, ilustraban en la historia de la humanidad, en el Mayo francés, en la Revolución Francesa, etcétera, respecto a lo que podía ocurrir. Entonces, quiero agradecerle, la verdad que es un gran honor para la feria. A mí me parece que esto claramente le permite a la feria mostrar un intelectual probablemente en el Cono Sur hoy de lo más destacado. Así que solo gracias y un gran aplauso. Por estar en San José, que al final es una identidad. O sea, ya lo dijo el Che Guevara, hay que globalizarse sin perder la identidad jamás. Y acá hay una identidad que la da el San José cultural, ¿ah? Y agradecemos que Carlos haya podido contribuir a eso. Muchas gracias.